Y bueno, pues el teorema de representación binomial va a decir lo siguiente. Supongamos que tenemos una medida Q, ya que el proceso de precios binomial S es una Q martingala. Si n es otro proceso que también es martingala bajo la medida Q, entonces va a existir un proceso previsible phi, tal que se va a cumplir que este proceso n evaluado al tiempo i va a ser igual a n evaluado en el tiempo 0, más la suma desde k igual a 1 hasta i de las phi de k por delta de sk, donde esta delta de sk simplemente va a ser la diferencia entre s de i y s de i menos 1, o el cambio que estamos teniendo en s entre el tiempo i menos 1 y el tiempo i, y phi de i es el valor de phi en el nodo correspondiente al tiempo i, ¿no? Tenemos un mercado, tenemos un activo que suponemos que sigue un proceso binomial, vamos a poder encontrar una medida Q que haga que este proceso S del activo sea una martingala, entonces puedo aplicar el teorema de representación binomial, y básicamente lo que me dice el teorema de representación binomial es que tengo otro proceso que va a ser martingala y que además va a estar definido por un proceso previsible. Este proceso previsible phi simplemente lo que va a hacer es que nos va a ayudar a replicar el proceso para poder llegar al reclamo del activo. Entonces, la primera parte de los problemas, o el primer problema, es que dada una medida Q, se va a definir un proceso que va a ser una martingala de la siguiente forma, pues E de I, o bueno, para cada tiempo I, vamos a definir esta martingala como la esperanza de X dado F de I, bajo la medida Q, ¿no? Este es el truco que se va a ocupar para poder construir este proceso que sea martingala, ¿no? Y al final, pues, al tiempo de maduración o al tiempo T mayúscula, pues nos va a dar el valor del reclamo que estamos ahí queriendo replicar. Entonces, como les decía, este proceso va a ser una Q martingala sin importar la medida Q, ¿no? Esta construcción es muy usual en probabilidad cuando quieres hacer algo que sea martingala. No va a importar mucho la medida Q, simplemente vas a tomar la esperanza de X dado la filtración y con eso ya tienes que ese proceso definido va a ser una martingala siempre, y esto es por la ley de la torre, ¿no? Lo que va a importar, pues más bien aquí es encontrar la Q tal que ese sea una Q martingala y EI pues lo sería en automático por la construcción que se ha hecho. Y dos, pues hay que recordar que las BDIs representan el crecimiento del dinero en el tiempo, ¿no? Es decir, un peso de hoy no es lo mismo que un peso al día de mañana, a un tiempo I, por ejemplo. ¿Cómo va a crecer este dinero? Pues nada más hay que recordar ahí que si hoy tengo un peso, pues el crecimiento al tiempo I va a estar dado por este proceso BDI, ¿no? Recordar que este proceso BDI pues va a ser un proceso de crecimiento de descuento, pero va a ser o más bien es determinista, por lo cual vamos a tener un proceso del bono que BDI es previsible y positivo, y que, bueno, pues al día de hoy, pues B de 0 es simplemente 1, ¿no? BDI a la menos 1 es previsible, es el proceso de descuento, es decir, con BDI a la menos 1, BDI a la menos 1 es, me paro en el tiempo I y traigo el valor que esté ahí al día de hoy, ¿no? Se le llama regularmente proceso de descuento. Luego 2, vamos a definir un procesito nuevo que va a ser simplemente traer a valor presente el proceso SDI, y esto pues, va a ser simplemente el proceso de descuento del activo, ¿no? Y por último, pues bueno, el valor de mi reclamo desde fecha de maduración hasta hoy es también un reclamo, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que si traigo valor presente el reclamo, pues va a seguir siendo un reclamo. Entonces voy a tener ahí mi proceso de descuento del activo, voy a tener mi reclamo descontado, por así decirlo, y todo lo voy a estar evaluando simplemente al día de hoy para que poderle poner un precio al derivado. Y bueno, pues nada más vamos a hablar de la estrategia de construcción o la estrategia de cobertura. Vamos a tener que Z va a ser ahí también una Q martingala, y también va a ser reclamo de X. Va a existir un proceso que también va a ser Q martingala, que va a estar definido por B a la menos 1 de T de X, que simplemente es el reclamo a valor presente. Vamos a definir otra vez o el proceso como cada nodo I, como E de I va a ser igual a la esperanza de mis reclamos descontados, dado la filtración F de I bajo la medida Q, con el que se puede aplicar el teorema de representación binomial, ¿no?
Entonces lo único que se está haciendo es, va a definir un proceso, EDI, EDI va a ser el análogo de las N, Z va a ser el nuevo proceso de precios, ¿no? Descontado a valor presente desde el nodo I. Mi reclamo ahora va a estar dado por, pues mi reclamo simplemente traído a valor presente y con ello pues puedo aplicar el teorema que ya se había enunciado, ¿no? Todo esto con la finalidad de poder evaluar el derivado. Entonces, pues va a existir un proceso phi pues tal que simplemente este nuevo proceso EDI pues va a ser igual a E de 0 más la suma desde k igual a 1 hasta i de las phi de k por las diferencias de las z de k. Y por ahí nada más hay que recordar que estas deltas z de k pues simplemente es la diferencia entre z de k menos z de k menos 1. Y ahora nada más se va a considerar el portafolio phi de i al tiempo i como quién, como phi de i más 1 unidades del stock S. ¿Se acuerdan que en nuestros ejemplos por ahí tenemos que comprar ciertas unidades del stock, ¿no? O ciertas unidades del activo? Entonces pues, vamos a seguir considerando lo mismo, solo lo estamos poniendo en una notación más formal. Phi de i más 1, ¿quién va a ser? Mi proceso E de i menos phi de i más 1 por el proceso B de i a la menos 1 por S de i. Aquí en esta parte, si se dan cuenta, simplemente el EDI pues es lo que tengo, ¿no? Lo que vale, digamos, el reclamo ese tiempo y lo único que le voy a hacer es que voy a descontar el valor, digamos, del stock por el número de unidades que tengo de él. Y bueno, pues nada más hay que ir viendo ahí el valor del portafolio, por ejemplo, al tiempo 0, pues cuánto va a tener mi portafolio. El número de unidades phi de 1, phi de 1, que va a ser mi número de unidades al tiempo 1 por S de 0, simplemente es lo que vale el activo en este momento. Luego voy a tener lo que tengo de dinero en B de 1 por psi de 1. ¿Y esto a quién va a ser igual? Pues simplemente va a ser igual a E de 0. Y E de 0, pues ¿quién es? Pues es la esperanza, sin ningún tipo de filtración, porque estoy parado al día de hoy. Al siguiente tiempo, E de 0, ¿cuánto va a valer? Lo que se va a mover, pues va a ser el valor del activo, ¿no? Lo demás no se mueve, queda igual. Al siguiente tiempo, que es el tiempo 1, pues vale esta expresión que tenemos ahí, phi de 1 por S1 más psi de 1 por B de 1. Y luego nada más hay que hacer ahí un poquillo de álgebra para obtener la expresión que tenemos. Simplemente es lo que vale E de 1, lo tengo que llevar, digamos, de 0 voy al tiempo 1, es lo único que estamos haciendo, pues esto es, todo esto que está dentro, pues es el delta z de 1, y si se dan cuenta, pues esto que voy a remarcar aquí, va a ser, esto que está remarcado ahí es E de 1. Entonces este E de 1 simplemente lo estoy llevando hacia el tiempo 1. Por el teorema de representación binomial, phi de 0 pues tiene que valer B1 E1, que es justo lo que tenemos. Entonces necesitamos comprar un nuevo portafolio phi de 1 y el valor de ¿cuál va a ser? Pues el valor de va a ser B de 1 por E de 1 y no va a importar qué pasa con eso, por la filtración y por el tipo de construcción que tenemos, nosotros vamos a poder cobrar este portafolio que construimos al tiempo 0 phi de 0 para comprar phi de 1. Lo que tengo en phi de 0 de alguna forma lo estoy liquidando y con esa parte que liquido voy a comprar phi de 1. Al tiempo I en general voy a tener que el portafolio va a costar B de I por E de I, cambiará en costo al tiempo I más 1, va a valer ¿cuánto? Pues B de I más 1 más E de I más 1, que es el costo del siguiente portafolio en el siguiente tiempo. Esta construcción que se realiza es autofinanciada. Recuerdan también ahí en el ejemplo, lo que sucedió fue que con lo que teníamos, pues podíamos ir haciendo nada más, o lo que hacíamos era una inversión, digamos, hasta cierto punto inicial, y con esa parte íbamos comprando y vendiendo parte del activo, y al final con lo que teníamos hacíamos frente a nuestra obligación, y también hay tanto con el comprador de la opción como con los préstamos que teníamos que solventar, ¿no? Y pues en realidad no hubo mayor problema al hacer eso. Entonces se dice que en este tipo de construcciones son autofinanciadas. Al final del tiempo T o fecha de maduración terminamos con el valor del portafolio pi de T menos 1 y que simplemente va a ser ¿quién? Pues B de T por el valor de mi reclamo en fecha de maduración. B de T menos 1 por X es el proceso E de T y esto simplemente pues es X, ¿no? El reclamo que se requiere o que se está buscando hacer, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? No sé si recuerdan que un nodo anterior a fecha de maduración, pues los cálculos que hacía o el rebalanceo que hacía del portafolio ahí, cuando llegaba ya a fecha de maduración, realmente no tenía que hacer nada. Justo con lo que tenía o con lo que había construido hasta ese punto, pues podía hacer frente a mi obligación, ya sea que el activo subía o que bajaba, pues yo ya no tenía que rebalancear, ya con el valor que llegaba, pues si subía, podía hacer frente, si bajaba también podía hacer frente, y con esto pues estaría replicando el derivado, ¿no? O el reclamo que se hace del contrato.